Entonces, nosotros vamos a tener algo muy importante. Ya vimos el sistema nervioso central, vamos a recordarlo rápidamente, y es que el sistema nervioso central no es solo el cerebro, ¿cierto? Sino que vamos a tener un montón de órganos importantísimos, como el cerebelo, que nos sirve para la coordinación, el movimiento, para el equilibrio también, ¿cierto? Acá tenemos las principales características. Entonces, miren, acá tenemos el hemisferio cerebral, ¿cierto? Acá abajo, larguísima, la médula espinal cubierta por las vértebras, ¿cierto? Protegida, digamos que todo este sistema nervioso central, la gran mayoría de este, está protegido por hueso, ¿sí? Porque es muy importante. Entonces, evolutivamente hay una protección de este. Vamos a tener, bueno, en esta parte del diencéfalo, pues vamos a tener el hipotálamo, que es el que nos ayuda a controlar la temperatura del cuerpo. Solo las aves y los mamíferos tenemos hipotálamo. Tenemos nuestro amigo el cerebelo, acá, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, este es muy importante, yo les había dicho, el bulbo raquídeo, porque el bulbo raquídeo es quien nos va a permitir, mírenlo acá en este fragmentico acá, bulbo raquídeo es el que nos va a permitir controlar, y que se mantenga el movimiento de todo lo que es el corazón, la respiración y el resto de movimientos involuntarios. Entonces, un daño en el bulbo raquídeo pues puede ser mortal. ¿Listo? Y vamos a tener pues ya otro tipo de estructuras muy importantes en el sistema nervioso central. Entonces necesito por favor que se concentren acá para que pongan atención y tomen nota de lo que vamos a decir a continuación. ¿Listo? Profe, ¿tú grabas las sesiones? Sí, esto acabo de salir y va a salir en YouTube. ¿Listo? Porque estoy grabando en este momento. Sí, pero a veces se queda todo en silencio. Wow, no sé, de pronto, pues si estoy hablando y se queda todo en silencio, debe ser que hay algún fallo en internet, con el internet, con la red con la que estoy conectado o algo así. ¿Listo? Mm, entonces vamos a mirar algo muy importante, y son los pares de nervios craneales. ¿Listo? Estos pares de nervios craneales son muy importantes porque nos van a permitir el movimiento, nos va a permitir las sensaciones, nos van a permitir que nosotros sintamos todo. Lo mismo que les decía la vez pasada, lastimosamente, nosotros no podemos por ahora hacer el laboratorio de disección del encéfalo de aves, lastimosamente, porque eh, necesitamos un laboratorio. Y ahí podríamos ver algunos nervios principales. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en esta parte del cerebro, o bueno, de toda esta corteza dentro del cráneo, ¿cierto? Van a salir un montón de nervios, básicamente son 12 nervios, que nos van a permitir eh, tener los sistemas de relación, los sistemas de los sentidos principalmente, ¿cierto? Entonces, a estos, para que tomen nota de ellos, eh, los vamos a anotar y vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Son muy, 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 muy importantes. ¿Listo? Antes de pasar al sistema nervioso periférico. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener que en la parte más externa, ¿cierto? Vamos a encontrar un lóbulo. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Creo que estamos teniendo problemas de sonido de internet, no sé. Me voy a acercar más el micrófono porque, a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Mejor? ¿Mejor? Listo, acá Torres me está confirmando que se escucha súper bien. No, profe, no te escucho, dice algún compañero por ahí.
Entonces, ¿cómo acabo de escuchar esto? Dios mío. Bien. Eh, entonces, miramos. Vamos a tener el primero, que es el nervio olfatorio. Entonces, miren que es el más externo de todos. Está acá dirigido. ¿Listo? Y es el que se va a encargar de que nosotros percibamos los olores. Entonces son unos nervios muy especializados. Ah, bueno, esto es algo muy importante. Todos estos nervios que nosotros estamos viendo acá van a ser nervios muy, muy, muy especializados, ¿sí? Por eso se encargan de los órganos de los sentidos, ¿no? Por eso se encargan de los órganos de los sentidos. Y estos órganos nos van a permitir eh, interpretar algunas cosas que otros seres vivos no pueden, ¿sí? Que otros seres vivos no pueden. Entonces, por ejemplo, espérenme un momento, chicos. Ya vengo con ustedes, voy a arreglar una cosita acá ya. Uy, qué marca fastidioso. Ya, listo. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro nervio olfatorio, va a estar en la parte más externa. Cuando hagamos la disección de la cabecita, ¿cierto? Del encéfalo del ave, pues va a ser muy fácil verlo. O sea, ver cómo no se va así como las dos líneas que vemos acá, sino se ve como un bultico. Y está en la parte más externa, porque nos va a permitir eh, interpretar los olores, ¿cierto? Que están en el entorno. Profe, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un perro pierde el sentido del olfato? Bueno, no solo los perros, nosotros mismos también. Hay muchos casos, por ejemplo, seguramente ustedes han visto un super canal que se llama Investigation Discovery. Entonces, la vez pasada yo estaba viendo un caso, porque soy muy adicto a Investigation, donde a un señor, por intentar matarlo, eh, le dieron una golpiza tremenda, ¿sí? Le dieron una golpiza tremenda y de tantos golpes que recibió, perdió el sentido del olfato. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente tiene que ser por golpes, sino también puede ser por parásitos, etcétera, que estén atacando acá, ¿sí? Y cuando hay un daño en este nervio, en el nervio olfatorio, es cuando nosotros perdemos la capacidad de interpretar los olores, o sea, perdemos el sentido del olfato, ¿sí? Y es porque estos nerviecillos de acá, el nervio olfatorio, se daña. ¿Listo? ¿Se puede perder de forma genética? Claro que sí. Hay muchas enfermedades genéticas que van a afectar directamente al sistema nervioso, lo pueden afectar. Casi siempre afectan al sistema nervioso periférico. Recuerden que acá nosotros estamos hablando, si bien estos son nervios, pero están muy cerca al sistema nervioso central. ¿M? Entonces, hay muchas enfermedades genéticas donde el sistema nervioso se puede degradar muy fácilmente, ¿sí? La pérdida de olfato afecta también la pérdida del gusto. Bueno, pues están muy relacionados, ¿no? O sea, los dos están muy, muy, muy relacionados, pero no necesariamente, no necesariamente. Lo que pasa es que estos están tan cerca, es externamente. Por ejemplo, mira, tú ves acá el nervio olfatorio y tú ves acá el glosofaríngeo, que es el que nos permite el gusto. ¿Listo? Eh, entonces puede pasar, por ejemplo, a veces nos pasa que cuando nos da gripa, nosotros perdemos por la congestión, o sea, porque se inflaman tanto los cornetes nasales, perdemos tanto la percepción que no podemos ni oler ni sentir algunos sabores específicos, al menos que sean ya muy fuertes, como el ácido y todo eso.
Ah, bueno, llegan y me escribe a Kauris que una muchacha se colló, no sé qué se colló, bueno, se pegó en la cabeza y perdió el sentido del gusto y después lo recuperó. Eso puede pasar siempre y cuando no se corten, no se dañen las neuronas, ¿sí? O sea, si ya una neurona tiene un corte, estas no pueden hacer el proceso de regeneración porque no pueden hacer mitosis. Pero si tienen un pequeño daño sin que se destruya toda la célula, sí se puede recuperar, puede pasar o puede recuperar su movilidad parcial. ¿Listo? Listo. Segundo, nervio óptico, ¿cierto? El nervio óptico, como ustedes ven acá, y ojo con esta disposición porque en cada mamífero va a cambiar, nosotros vamos a tener la disposición frontal, ¿sí? Para los ojos. ¿Listo? Entonces, bueno, a mí se me olvidó decirles algo muy importante, chicos, y es que la mayoría de estos nervios los vamos a ver, o sea, la parte de arriba del cerebro no se ve, lo que estamos viendo es la parte de abajo del cerebro, ¿listo? Estamos viendo la parte de abajo. Entonces, miren los ojos, van a estar acá frontal, ¿cierto? Profe, ¿no puede perder por un tiempo el sentido de la vista? Sí, claro, claro, también. Además que el nervio óptico es muy, 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 muy sensible. Ahorita pues hay muchos chicos de la edad de ustedes que son muy responsables con el cuidado del cuerpo y entonces eh, van a tener, eh, o bueno, empiezan a consumir un montón de sustancias por los ojos, ¿no? Eh, y esto va a llegar directamente al sistema nervioso central. Miren la cercanía que está acá con este sistema nervioso central, acá con el cerebro. Entonces, pues la mayoría de estos suelen perder la visión, ¿sí? Suelen perder la visión. Puede pasar momentáneamente, sí, puede pasar por golpes, puede pasar por un montón de cosas, ¿sí? Eh, pero pues eso depende de la afección que tenga, ¿no? Ah, bueno, acá Valentina me pregunta que por qué cuando un viejito, bueno, ¿qué pasa cuando un viejito tiene cataratas? Lo primero es que las cataratas son una telita, ¿cierto? Como una especie de telita que empieza a recubrir el globo ocular, ¿no? Y entonces lo que empieza a pasar es que empieza a tapar el ojo, ¿no? Lo que pasa es que el cristalino empiezan empieza a engrosarse mucho, ¿cierto? Y se empieza a dañar. Entonces daña la luminosidad que recibe el cristalino, se engresa mucho. Y entonces por eso es que se da. Lo que toca hacer es, toca operar para quitar esta tela que se está generando ahí y que el cristalino quede libre. ¿Listo? Bueno, acá Jason nos dice que en la Rosa de Guadalupe hay un ejemplo de que se ponen a meter marihuana por los ojos. Bueno, pues que yo sepa, la marihuana no se podría, al menos que sea líquida, porque pues no te vas a meter un fragmento de una hoja en los ojos. Lo que suelen hacer es ponerse algunos papelitos con alcohol, etcétera, gotas de alcohol, y por eso pierden la visión, ¿no? Bueno, acá ella me hace una pregunta, pero pues es más que todo de la física y la química. Yo creo que la dejaremos para después. Mm, Camila, me encanta tu respuesta. Bien, entonces el nervio óptico es muy importante, ¿cierto? Vamos a verlo de otra forma, cómo es que se aparece, ¿cierto? Vamos a buscar anatomía del ojo, ¿cierto? Bueno, nosotros vemos acá la anatomía del ojo, pues vamos a encontrar que el nervio óptico se va a conectar, ¿cierto? A nuestro sistema nervioso central
por este, mírenlo acá, el nervio óptico. Está de una ahí pegado. Y acá hay otra parte que conecta al sistema, bueno, al nervio óptico, que es muy importante y es la que va a recibir la señal, porque el nervio lo que va a hacer es interpretarla y enviarla para ser interpretada principalmente, ¿listo? Eh, esta va a ser la retina. ¿M? Si la retina se daña, pues ya no podremos ver. Mejor dicho, esto que yo señalé acá, ¿sí? Vengan y lo pongo más grande. Esto que yo voy a señalar acá es muy importante. Miren acá, chan, 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 para que nosotros podamos ver si esto se daña en algún momento, pues ya no nos sería posible. Es decir, la retina y este de acá, que es el nervio óptico. ¿Listo? Si se desconecta, regresamos, profe. ¿Tú qué crees? Ustedes saben que si no hemos terminado el tema, pues tienen que volverse a conectar, ¿listo? Estamos 52 personas conectadas, muy poquitas, pero tenemos que estar por lo menos ahorita 52 personas conectadísimas. ¿Listo? Uf, ¿qué pasa si el cristalino se cae? Entonces miremos acá. Nosotros tenemos el cristalino eh, y tanto el cristalino como la córnea, obviamente teniendo en cuenta el iris, que es esta coloración que tenemos, y acá está la pupila, que es el orificio por donde pasa la luz en el ojo. El cristalino lo que va a hacer y la córnea lo que van a hacer es permitir que esta luz se refleje de una u otra forma. Si nosotros no tuviéramos cristalino o bueno, si cayera, tampoco podríamos ver, ¿listo? Porque la luz no se reflejaría hacia la retina, ¿sí? O sea, lo importante es que la luz se refleje hacia la retina y después esta llegue al nervio óptico, ¿listo? Entonces, acá tendríamos un grave problema. Sería un daño en el ojo. Además, si se llegase a caer el cristalino, habría un problema adicional. Y es que sería muy difícil operarlo porque si ustedes se fijan acá, acá donde estoy señalando, hay otro sistema que nos está ayudando mucho. ¿Listo? ¿Qué sistema será? Ese que señalé ahí en rojito. Muy bien. Sistema muscular. Entonces, operarlo, Auris, muy bien. Padilla, re bien. ¿Listo? Entonces, el sistema muscular es el que nos va a permitir el control del cristalino, ¿cierto? Por eso está ahí. Y también, pues, obviamente, del iris. Me preguntaban por aquí algún chico, chica, que qué pasaba si nosotros naciéramos sin iris. Lo que pasa es que el iris eh, es el color que tenemos en los ojos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes le preguntan a los chicos que tienen los ojos claros, por ejemplo, a ellos casi siempre les va a afectar cuando hay mucha luz, o sea, les va a incomodar los ojitos cuando hay demasiada luz. ¿M? Entonces, es porque el iris va a permitir la recepción de esa luz. Entre más oscuro sea el ojo, pues mejor se va a recibir la luz, ¿sí? Sin tanta afección. Entre más claros sean los ojos. Entonces, con iris nacemos, sí, pero puede que no se produzca suficiente melanina, que es la que da el color a la piel y a los ojos y al cabello, etcétera, y no nos permita ver. Por eso es que cuando ustedes ven de pronto a personas ciegas, tienen el iris blanco, ¿sí? Porque no se produce y ya no, el cuerpo no está mandando señales para que se produzca y se lleve melanina ya. ¿Listo? ¿Listo? Ese trastorno, alguien me había preguntado hace mucho tiempo sobre el trastorno Alejandría y Muñoz, y yo ya lo había respondido. em,
Y me lo vuelven a preguntar en este momento, ¿no? ¿Alguien me podría dar la respuesta por qué se pasa eso? Eso yo ya lo había explicado. Obviamente lo volveré a explicar, obviamente. ¿Listo? ¿Pero alguien se acuerda qué era? Bueno, busquémoslo porque es algo muy impresionante, ¿no? Es algo muy impresionante. Eso no lo habían preguntado hace mucho tiempo. Seguramente cuando pongan la imagen se acordarán. Síndrome de Alejandría. Es algo un poco impresionante, ¿cierto? Es una cuestión principalmente genética, obviamente. Mm, y pues es un problema en los humanos, ¿no? Son personas, los llaman superhumanos, ¿no? Se supone que estos amigos, pues esto es muy raro, ¿no? Esto es muy raro. Mírenlos, los ojos tienen como una coloración moradita. Y dicen que pueden vivir hasta más de 100 años, ¿no? Pues eso dicen, que yo lo haya comprobado, no, toca mirar la genética, o sea, toca mirar genéticamente, pero evidentemente lo que yo puedo decir es que es un problema en la melanina que se produce, ¿no? Listo. ¿Y eso les afecta en algo? Pues que yo sepa, no. O sea, aparte de eso y de tener una vida longeva, o sea, vivir mucho, no. Bien, entonces, miremos. Mm, no sé, me hace una pregunta acá, Paloma, no la va a leer, no sé, tocaría mirar genéticamente. Mm, entonces, bueno, lo importante acá, ¿cierto? Acá nosotros tenemos todo, este es el globo ocular, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos una especie de líquido que va a permitir que la luz llegue hasta cada una de las partes de la retina, ¿no? Entonces, acá llega y se refleja, ¿listo? Para que llegue acá al sistema nervioso, ¿cierto? Y se interprete. Entonces volvemos otra vez al nervio óptico, acá. Uy, nos volvemos a conectar, queda menos de un minuto, mis amigos.